Muy buenas tardes, mi nombre es Paulina Caletasic, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta presentación es de carácter informativo basada en el proyecto de vinculación de la materia Práctico 1 con tema Garantías de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información y el tema asignado Calumnias e Injurias en los medios digitales. Los medios digitales son considerados como áreas de interacción del mundo virtual por el cual las herramientas existentes son utilizadas para los métodos educativos, diversión, uso en investigación, conectividad entre personas en distinto lugar y tiempo, entre más intereses que no siempre son a beneficios para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Como el manejo de las redes sociales pueden conllevar a futuros tipos de violencia por parte de otros individuos. La violencia es considerada una acción no justificada, y en el Ecuador cualquier tipo de agresión es penalizado. Existen diferentes tipos y métodos de violencia. La más destacada por la actualidad es a través de las redes sociales o telecomunicaciones. Por ejemplo, las falsas acusaciones e injurias, insultos y amenazas en las redes. En el Código Orgánico Integral Penal, sección séptima, delito contra el derecho del honor y buen hombre, artículo 182, en calumnia, nos dice que las personas que por cualquier medio realicen una falta de impugnación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Es la importancia del conocimiento de estas leyes para evitar sanciones y sobre todo por la integridad personal. En la Real Academia Española, la injuria se define como un delito o falta consciente de la impugnación o a alguien de un hecho o cualidad en menoscabado de su fama o estimación. Expresada de la siguiente manera, es una acción con el fin de dañar la integridad física o moral de una o de varias personas. En el Código de la Niñez y Adolescencia, Derechos de Protección, artículo 50, el derecho a la integridad personal. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. El publicar información no verídica en las redes sociales estamos ocasionando desorganización de la información real. Si bien para que una noticia se vea real es necesario de la credibilidad de la misma con respecto a un tema global o del momento, no se puede tomar como realidad algo que no cumple con los hechos o fundamentos para ser creíble. En la protección de la honra y de la dignidad, el artículo 11, numeral 1, 2 y 3, en el numeral 1, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Numeral 2, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en el de su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Numeral 3, toda persona tiene derecho a la protección de la ley en contra de estas injerencias o ataques. Ojeda en el 2010, en la página 86, cito, las características de las fuentes emisoras de un mensaje hace que los mensajes asociados a sus fuentes con una elevada credibilidad sean más verosímiles que aquellos mensajes similares atribuidos a las fuentes menos creíbles. Una ficha de referencia con el título El principio de libertad de expresión en las redes sociales y su regulación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, escrito por Mercedes Coronel Gómez, con tema específico Libertad de expresión, ordenamiento jurídico, correspondiente al derecho civil. En la página 3, en el 2019, nos dice, la administración de justicia en el Ecuador se ha visto profundamente afectado con el ingreso y la actualización de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC. Este derecho en la sociedad de hoy, denominado libertad de expresión, está recopilado de los derechos universales y derechos humanos y de las leyes de los países que viven en democracia y que han acordado tanto en la legislación como en tratados y pactos internacionales. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. En concepto expuesto por Porto y Gardey 2010, la credibilidad nos dice que hace referencia a la capacidad de ser creído. No está vinculado a la veracidad del mensaje, sino a los componentes objetivos y subjetivos que hacen que otra persona crea o no en dichos contenidos. Según Gómez, en la página 3 del 2019, cito, una persona incite la violencia o viole la intimidad de la persona y puede conllevar inclusive una pena privativa de libertad debido a que la responsabilidad ulterior que se tiene al haber ejercido su derecho de expresarse. La ONU define a la violencia como el uso internacional de la fuerza física o del poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico, lesiones, muerte, privación o mal desarrollo. Entre los derechos digitales reconocidos en el Ecuador, encontramos el Convenio sobre los Derechos del Niño. En el artículo 13, numeral 1, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresa, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de toda persona o en todos los lugares.
En la Declaración Universal de los Derechos tenemos el artículo 1 y el artículo 3. El artículo 1, donde nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos, y dotamos como estar de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la libertad, a la vida, a la seguridad de su persona. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el 2003, artículo 45, derecho a la información, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, escoger información y utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas de la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que los niños y adolescentes reciban una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientaciones y una educación crítica que les permita ejercer apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. En el artículo 59, derecho a la libertad de expresión, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito, por cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que imponga la ley, el orden público, la salud o moral pública, para proteger la seguridad de derechos y libertades fundamentales de los demás. Artículo 251, infracciones contra el derecho de la intimidad y la imagen. Numeral 1, los medios de comunicación, los responsables son los responsables de programación e edición y los periodistas que difunden información que permitan o posibiliten la identificación de los adolescentes involucrados en un enjuiciamiento penal o de sus familiares. Al igual que en la Constitución de la República del Ecuador 2008, Comunicación e Información, artículo 16, toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción sexual, por cualquier medio y formal, en su propia lengua y en sus propios símbolos. Numeral 4, el acceso a una de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de la persona. Y numeral 5, integrar los espacios de participación previstos en la constitución de un campo de comunicación. Comunicación e información, artículo 18. Toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a, numeral 1, numeral 2. En el numeral 1 dice buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reservas de la información excepto en los casos expresos establecidos por la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Capítulo 6, derecho a la libertad, artículo 66, se reconoce y garantiza a las personas, numeral 6 y numeral 18. Numeral 6 nos dice el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Y numeral 18, el derecho al honor y buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. En problemáticas, causas y efecto. En este entorno social, el acceder al Internet cada día se vuelve más fácil y se complica tener el control total por las publicaciones subidas diariamente. Gómez 2019, en la página 11, explica, las TIC han generado actividades que bajo el escudo de los derechos de la libertad de expresión, amparados en tratados internacionales como en normativas nacionales, en particular a la Constitución de la República y a la Organización de la Comunicación, vulneración de elementales. Es de importancia el conocimiento de las formas de incitación a la violencia y al acoso cibernético. Por ejemplo, el ciberbullying, que es un acoso y amenaza a través de los medios digitales, que afecta la autoestima, provoca la inseguridad e incita a la violencia. La vulnerabilidad de la privacidad del usuario, la intimidación por los medios sociales con motivos homofóbicos, racistas o xenofóbicos, violación de compromiso, acusaciones falsas, envidia hacia las otras personas y usurpación de la identidad en las redes sociales. En los últimos años, los suicidios por ciberbullying y otras causantes relacionadas al mismo se han vuelto un tema mediático. Si bien cabe la posibilidad de que la existencia de distintas razones para terminar con dicha acción, no se puede negar el acoso en las redes sociales por motivos injustificados que terminan siendo algo ridículos. El acoso en las redes sociales provoca la inestabilidad emocional y la inseguridad social. Cuando hablamos de perjuicio personal, nos referimos al estado anímico y emocional del ciudadano, pues al ver una acusación falsa a nuestro nombre nos provoca temor y estrés. Rojas, en el 2020, dice que la posibilidad relacionada entre el acoso escolar o el bullying y el suicidio infantil y adolescente se ha hecho el dominio masivo a través de una amplia cobertura mediática de gravísimos sucesos en nuestro país.
Las consecuencias por falsas acusaciones hacen a otros individuos que provoquen incertidumbre en las personas cercanas de quien se habla, la preocupación e incitación a la violencia cibernética. En la persona, los efectos se enlazan en su estado anímico, por ejemplo, en el bajo rendimiento académico y laboral, que afecta diariamente que afecta definitivamente en la concentración por los temas de su preocupación, el cansancio físico y emocional por causas de difamación o daño de la dignidad. El estrés, el sobrepensar sobre la problemática, afectan en el estado físico como el dolor de espalda, el cansancio repentino, el agotamiento y el sueño excesivo. Las medidas tomadas por el Estado para solventar dichas problemáticas, que en el Ecuador se establecen reglamentos que no excluye o prohíbe la libertad de expresión, pero sí penaliza los comportamientos antijurídicos referentes a esta, como la violencia o la calumnia entre los individuos. Gómez en el 2019, página 4, cito, actualmente Ecuador no posee una ley especial para los delitos informáticos o de tecnología. Sin embargo, la norma penal ecuatoriana define el derecho a la intimidad personal y familiar y puede ser sancionado aplicando el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, violación a la intimidad, la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensaje de voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de la otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. En la Ley Orgánica de Comunicación, artículo 23, derecho a la rectificación. La persona tiene derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellos o sobre asuntos a su cargo por información inexacta o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de comunicación legalmente y que se dirijan al público en general. En el Código Orgánico Integral Penal, artículo 368, falsa incriminación. La persona que realiza acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento serán sancionados con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años en prisión. Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son cometidos por una o un servidor público. En el Código Orgánico Integral Penal, capítulo 9, contravenciones, artículo 396, serán sancionados con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. 1. La persona que por cualquier medio profiera expresiones o en desacrédito o en deshonra en contra de otra persona. Recordemos que todo ciudadano tiene el derecho y están ligados también a contraer obligaciones con la comunidad. Por eso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, numeral 1, nos dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues que solo en ella puede desarrollar libremente y plenamente su personalidad. Como conclusión, durante esta presentación, la observación de afectaciones hacia la otra persona por calumnias e injurias a su nombre en diferentes medios de red social ocasiona inestabilidad emocional, tanto que quien se habla hacia sus familiares y allegados más cercanos. Es el deber del Estado proteger y favorecer a los ciudadanos conjunto a los diferentes reglamentos existentes que deberán garantizar la seguridad moral. El buen manejo de los medios digitales. El enfoque deberán iniciarse en la educación personal, el respeto, un aprendizaje con información verídica y la enseñanza con el objetivo de estudio y crecimiento personal. La iniciativa en centros educativos para dar a conocer las causas y consecuencias legales existentes por levantar o publicar información falsa de cualquier tipo, al igual que los efectos ocasionados a quienes reciben dichas falsedades. El Internet como fuente principal de comunicación social moderna tiene fallos expresivamente negativos cuando se ejerce un comportamiento antijurídico que afectan a una comunidad por falsa información o poner en juicio la ética y moralidad del otro individuo. La libertad de expresión y protección de la honra y la dignidad son derechos que se necesitan de la protección del Estado y el reconocimiento social. La libertad de expresión, si bien es un derecho del ser humano, si es manejado con el fin de causar daño a otro individuo, el Estado tiene la potestad de dar una penalización del tal hecho. Cuando se utilizan los medios digitales para cometer un hecho antijurídico, se ocasiona un desborde social, es decir, se estaría motivando a otra persona a realizar lo mismo, como ejercer violencia cibernética por pensamientos distintos, hacer una nota ficticia como noticia relevante y real, la creación de perfiles a nombre de otro ciudadano para realizar dichos delitos de extorsión o acoso.
o en este caso las calumnias e injurias dentro de los medios digitales.